El pasado no está muerto, solo espera ser desenterrado. Todo comenzó con dos cuerpos, ocultos por siglos, a 20 metros de profundidad. El tiempo no es lo que parece. La verdadera historia de María Magdalena, el Grial, todo ha sido ocultado. La verdad nunca ha estado tan cerca. Alfa y Omega. Bienvenidos una vez más a este programa, vuestro programa de Querer Vivir, el programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, desde la 107.4 de la FM. También saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, si el contenido os gusta, un like, le dais a la campanita negra para que tengáis acceso, tengáis notificaciones de todos nuestros contenidos en tiempo real, y si os suscribís, muchísimo mejor. Y también saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de TikTok y también, por supuesto, a nuestros seguidores de Radio Mercosur en toda Sudamérica, o la mayor parte de Sudamérica, Colombia, Argentina, Brasil. Un fuerte abrazo para todos vosotros. No digo todos los países porque seguramente me voy a olvidar de alguno y se van a enfadar conmigo, y con mucha razón. Pues vamos a empezar hoy y vamos a retomar el hilo de lo que a nosotros nos gusta también mucho en Querer Vivir, que también es salud mental, como es un libro. Y hoy para eso tenemos a una persona que ya la tuvimos aquí hace unos programas atrás, que es Isabel Márquez. Isabel, muchas gracias por estar aquí y, por supuesto, bienvenida. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Es un verdadero placer. Y, por supuesto, también saludamos a nuestro compañero Luis Aniza desde Sevilla. Luis, un fuerte abrazo y bienvenido también a ti. Muchísimas gracias, igualmente encantado de estar con vosotros y agradecer a Isabel este ratito tan bueno que vamos a pasar con ella y deseando empezar el programa. Seguro que sí. Isabel, tú eres... un segundito, que tenemos eco. Ahí. Isabel, tú eres doctora en antropología, te dedicas a la salud mental, también eres profesora, terapeuta, eres muchísimas cosas. Yo te quería preguntar por qué comienzas a escribir esta trilogía. Vamos a hablar de la trilogía, son 3 volúmenes. ¿Por qué empiezas a escribirla? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, pues 2002, hace 23 años que quería escribirla y que llevo investigando en este tema. Y fue porque se emitió un programa de Iker Jiménez en Millennium 3, que entonces era el programa de radio que lo emitían a las 3 de la madrugada. Y bueno, mi marido trabajaba de noche y vino contándome, ¿no?, que había escuchado un programa que decía que aquí, porque cerca en el sur de Francia había un pueblecito que se llama Rennes-le-Château, y que aquí parecía que habían encontrado unos papiros enrollados, ¿no?, en una columna, y que decían que podía ser las actas de matrimonio de Jesús con María Magdalena. Y que posiblemente era también, y que habían tenido descendencia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, y al día siguiente me levanté y empecé a buscar información sobre Rennes-le-Château, y lo primero que vi es la iglesia, ¿no?, que se llama Santa María Magdalena, de María Magdalena, y a la entrada, justo ahí, a la entrada pone, arriba de la iglesia, antes de entrar, pone: este lugar es un lugar horrible, lo pone en latín.
Y a la entrada hay un dios, que es el dios Asmodeo, con unos ojos así azules que daban, pero es que daban realmente terror. Y bueno, a partir de entonces busqué información y empecé a viajar y a investigar sobre María Magdalena. Quise hacer mi tesis de antropología sobre ella, no pude porque no encontré director sobre este tema y al final decidí hacer una tesis diferente, pero yo seguí investigando. Y bueno, y así fue como todo, como empezó en mis viajes y mis investigaciones a raíz de hace 23 años. Casi nada. Bueno, vamos a irnos centrando. Vamos a ver si yo soy capaz de compartir la primera, el primer volumen, que tiene un nombre que a mí me resulta llamativo. Vamos a ver si lo ponemos aquí, presentar. Vamos a ver. Vamos a compartir para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por el primer volumen, que es este que tenemos aquí. Alfa et Omega. Alfa y Omega. Evidentemente aquí, Isabel, es el primer volumen y aquí mezclas un poco lo que es la novela histórica con novela fantástica, también combinas misterio, romance, elementos incluso de ciencia ficción, viajes en el tiempo. Lo haces girar en torno a los templarios, que son los depositarios de todo el tema de María Magdalena, ¿no? Sí. Resulta que, bueno, hay viajes en el tiempo, ¿vale? Todos los personajes que salen, si los buscas, los encuentras, son reales, ¿vale? Excepto los actuales, los de ahora, ¿no? Y todo lo que son los hechos históricos que cuentan, tanto de la historia de los templarios, la historia de los cátaros, todos los lugares, ¿vale? Son lugares misteriosos, con leyendas, todos ellos son reales, es decir, todo lo que sale, los símbolos, todo se puede visitar, porque es real. Lo único que no es real sería, pues claro, los viajes en el tiempo, ¿no? El que un templario del siglo XII, ¿no? Aparezca en pleno siglo XXI. Pero lo demás, todo es real, los personajes, todo, sí. ¿Puedes hacernos un breve resumen, lo que puedas contar? Porque claro, la gente también tiene que comprar este libro, que yo lo recomiendo, es muy interesante, pero ¿puedes hacernos un breve resumen del argumento? Bueno, Aneta es una intrépida antropóloga, ¿vale? Que, digamos, se cruza con un templario que aparece en el siglo XII. Del siglo XII aparece ahora. Ella desde pequeñita le habían como diagnosticado de tener un trastorno mental, porque ella tenía sueños, ella veía gente quemándose en la hoguera, ¿no? Veía como alucinaciones, ella, pensaban que era... Y después, de ser más adulta, se le pasaron. Entonces ella llega a la Provenza y, empieza a soñar otra vez. Empieza a tener otra vez los sueños, empieza a tener... se le aparece un templario, ¿no? Claro, no se sabe si es real, si es ficticio, ¿no? Si es una alucinación o es una persona que ha pasado el tiempo, ¿no? Y entonces es como que, digamos, que se conecta más allá de los siglos. Paralelamente se explica la historia de él en el siglo XII. Entonces se explica toda la historia de los templarios, ¿no? La historia de los cátaros. Entonces aparecen, todo lo que sabemos, ¿no? Pues aparece Montsegur. ¿Por qué? Porque todo se inicia con el hallazgo de 2 cuerpos enterrados a 20 metros de profundidad en Montsegur. Esto es cierto. Si alguien quiere ir a verlos, han encontrado los esqueletos, creen saber quiénes son, pero no, realmente no se sabe, pero están allí puestos los 2 cuerpos reales. Entonces yo, a raíz de eso, empecé la trama. Y entonces ella es de Canadá, viaja hacia la Provenza y empieza, conoce su casera, es una señora mayor, jubilada, que ha sido la profesora de historia,
Y claro, y tiene, pues claro, con ella tiene una gran baza, ¿no? Porque le ayuda un montón. Y bueno, aquí se empieza a formar un equipo, ¿no? También con un chef que está en el restaurante de allí de San Maximín. Y bueno, y empiezan eso, la aventura por, bueno, pues todo, bueno, lo que se dice que son, pues, digamos, reliquias, tienen que encuentran una serie de cosas y van uniendo cabos hasta que al final descubren, ¿no?, la verdadera historia de que se esconde de María Magdalena. Todo lo que sale, lo que te he dicho, sale lo que son los evangelios apócrifos, sale porque el Pistis Sofía, todos son, bueno, lo que he dicho, documentos que son reales. También sale el templo de Salomón, bueno, lo que eran las odas de Salomón, un montón de cosas que ellos, a través de unir cositas, de cabos y estudiar y investigar y viajar por todos los sitios, pues al final lo descubren. Más o menos es un gran viaje épico, ¿no?, de una serie de personajes para descubrir un misterio. Es una labor de documentación bastante amplio, ¿no, Isabel? Mucho, mucho. He leído muchísimo, he buscado muchísima información. Es más, he viajado muchísimo. He estado en Roslin, en Escocia, he estado en San Maximiliano, que es donde se cree que la Basílica de San Maximiliano está enterrado, es donde encontraron sus restos, Carlos de Anjou, precisamente. He viajado a Montalló, he viajado a Becelay, ¿qué más? Es que a Carcassonne, a Santa María de la Mer, se cree que María Magdalena, acompañada de Marta, Salomé y de José de Arimatea, cruzó, bueno, cuando murió Jesús, digamos que es como que ahora no me sale la palabra, bueno, se vino para la Provenza y precisamente en Santa María de la Mer, bueno, llegó allí a Puerto, ¿no? Y allí está la historia de bueno, se puede ver cómo llegaron las tres Marías, por eso se llama las Santas Marías de la Mar, ¿no? Y se puede ver allí y tienen la fiesta, incluso dicen que va acompañada de una niña, que era Sara la egipciana, y hay una fiesta, ¿no?, que es muy famosa, donde toda la raza calé, bueno, el día, creo que es el día, espera, te digo, en mayo, van allí, ¿no?, a venerar a la Santa y la sacan en mar. Sí, entonces me he documentado muchísimo y he viajado muchísimo. Entonces he visto cosas que, bueno, que las he rescatado y las he aprovechado para hacer el libro. Sí. Muy bien. Luisa Miza, adelante, compañero. Isabel, a mí me fascina este tema. Yo recuerdo cuando vi la película de Código Da Vinci y, bueno, y previamente el libro, me ha fascinado el tema de la relación de Jesús con María Magdalena, ¿no? Y bueno, en ese libro, hay algo que realmente a mí me llamaba mucho la atención, y era, bueno, los caballeros templarios siempre han estado custodiando lo que era, bueno, pues, digamos, algo así como la descendencia del María Magdalena, ¿no? O sea, es decir, y bueno, pues incluso recuerdo que en la película y en el libro había un lugar físico donde descansaba María Magdalena y ellos custodiaban siempre ese lugar, ¿no? Y hablaban siempre del Santo Grial, ¿no? De la búsqueda del Santo Grial y de la custodia del Santo Grial, ¿no? Y hablaban de que Santo Grial no era tal como una copa en sí, sino que hablaba de sangre real, ¿no? Como, es decir, ver un poco cuál fue la descendencia que tuvo Jesucristo y Magdalena, y María Magdalena, y bueno, porque llegaba a una chica que era una tal Sofía, que era la última descendiente de ese linaje real de reyes que era Jesucristo y Magdalena, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? Según tus investigaciones, ¿me puedes hablar un poquito de eso? Porque a mí realmente ese tema me fascina. A ver, hay muchos, yo he encontrado realmente he encontrado cosas que apuntan que puede ser totalmente cierto. Pero, ¿por qué? Porque mira, por ejemplo, en el Pistis Sofía ahora mismo, que acaban de descifrarlo, esto sale en la revista Sapiens, por ejemplo, y en el National Geographic también,
hay una frase de Jesús que dice, Jesús dijo a los apóstoles, mi discípula, no mi esposa, también puede ser mi discípula. Ese es uno de los últimos fragmentos que se está descifrando del Piscis Sophia, por ejemplo, ¿vale? Yo he visto, por ejemplo, lo que es en diferentes iglesias que son de la Edad Media. Te puedo hablar de España, es que en España tenemos cosas impresionantes, ¿vale? Hay cerca de Castellón, en Albocácer, hay una ermita, la ermita de San Pau, ¿vale? Que tiene unos grabados en blanco y negro, por ejemplo, que dicen que un señor francés vino pidiendo, digamos, bueno, asilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque había unas grandes tormentas. Y este señor, bueno, el párroco le dijo que sí. Pues en el agradecimiento se pasó unas noches pintando las paredes, ¿no? Pues lo podéis buscar, sale en internet la foto. Yo las tengo en fotos, pero si lo buscáis en internet, sale. Pues hay digamos, un grabado de María Magdalena, porque son todos de María Magdalena, que está como la baja desnuda de Goya, pues está igual, pero está embarazada, ¿vale? En una iglesia aquí en Barcelona, no digo cuál, porque si no haría un spoiler, ¿no? También ahí a la entrada está la imagen de María Magdalena embarazada. En Francia hay un montón de cuadros que María Magdalena está embarazada. Es más, en Notre Dame, cuando estuve visitando Notre Dame, la guía que nos hacía la visita, ¿vale? No, claro, te enseñan Notre Dame y tal, paramos en un cuadro. Bueno, a mí me llamó la atención porque como somos personas que nos interesa este tema, pues claro, yo cuando vi aquello, se veía María Magdalena, San José, la Virgen, ahí se veía la Virgen, San José, María Magdalena y Jesús, y las dos estaban embarazadas. En un retablo muy pequeñito, en Notre Dame de París, y yo le pregunté a la guía, ¿y este retablo? ¿Por qué no? Porque claro, yo cuando vi aquello, entonces me dijo, no, esto es la firma del autor. Y yo pensé, hombre, la firma del autor me parece un poco extraño, ¿no? Es decir, que he ido viendo cosas, bueno, en René Lechateau precisamente se cree que realmente era esto. ¿Por qué? Porque l'Abbé Saunier, que era el párroco que había entonces, no se sabe, se cree que fue esto lo que descubrió, pero cuando dio parte digamos, ¿cómo se dice? Es que no sé cómo se dice ahora, a la iglesia que pertenece René Lechateau, ¿vale? Que está en Limoux. De allí directamente lo pasaron, no sé si fue con el Vaticano directamente, y le dieron un dineral, como ahora mismo unos 500, decían 500 millones de euros. Es que fue una pasada de dinero para que callara. Y este señor se dedicó a reformar la iglesia, por eso lo del simbolismo, ¿no? Todo. Tú entras y está el Dios Asmodeo, ¿no? Pero entonces ya aparece lo que es, bueno, está María Magdalena, ¿no? Está en el altar con sus símbolos. Todo el suelo es de racholas blancas, como si fuera un ajedrez. Ahora es que me oía con eco. Como si fuera un ajedrez, como si el diablo estuviese jugando un ajedrez, ¿vale? Con Jesús en el altar. Todo lo que son los pasos, los pasos que hay, ¿no? Son todos dedicados a María Magdalena, con un simbolismo impresionante. ¿Vale? Entonces se cree que lo que descubrió fue precisamente, ¿vale? Esto, porque él se dedicó, luego cuadros extraños de Poussin como la tumba vacía, que también se dice que, bueno, hay una tumba vacía que se cree que allí estuvo enterrado Jesucristo, allí a 4 kilómetros de René Lechateau. Es decir, que yo he visto tantas cosas y he leído tantas cosas que yo sinceramente pienso, ¿por qué no? Jesús pudo ser un profeta. Pero y otra cosa, hice un curso, por eso yo es que soy muy, como has dicho bien, Javier, cuando me has presentado, hice un curso hace ya unos años en la universidad, aquí un curso de estos intensivos de verano, de historia, que era desde Jesús hasta la Edad Media, ¿vale? Era cátaros, herejes, brujas, hasta personajes de la Edad Media. Y empezamos por la historia de Jesús. Entonces dijeron
que Jesús realmente tenía que estar casado, porque era un maestro, era un rabuni, ¿vale? Él tenía que estar casado, porque todos los maestros, todos los rabunes en aquella época eran casados, si no estaban mal vistos. Es decir, que yo, ya sé que la Iglesia, es más, la Iglesia ha reconocido ahora, a día de hoy, que la llama el apóstola apostolarum, que era una discípula, ¿vale? Porque hubo una mala interpretación de lecaten se tradujo mal, ¿vale? Se tradujo por prostituta. Y bueno, a partir de ahí hubo, y bueno, que la Iglesia también, a partir del conclave que hubo en el siglo creo que fue el IV, con Niceas, creo que fue, ¿no? Que allí fue donde se eligió realmente digamos, las líneas que iba a seguir la Iglesia católica, ¿vale? Allí hubo todos los obispos hasta que no se votó y se llegó a un acuerdo, no salieron de allí, incluso murieron dos por lo que lo que hay, ¿no? Lo que ha llegado a nuestros días. Esto es la historia que os digo, que en el curso la estudiamos, ¿no? Porque hasta me tuve que examinar de la materia, ¿no? Y allí decidieron lo que se quedaban con el Padre Nuestro, con el credo y con los evangelios de Lucas, Marcos, San Juan y Mateo, ¿no? Y los demás, el de Santo Tomás de Aquino, el de María Magdalena, todos los demás los desecharon. Entonces, yo, sinceramente, es que claro, cuando lees, cuando te informas, cuando ves cosas, yo creo que sí, que sí. Mi opinión, ¿eh? Pero con la Iglesia hemos topado, claro. Una mujer no podría ser la cabeza de la Iglesia, está claro. Sí. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a María Magdalena, que según los evangelios apócrifos, que se escriben muy posterior a los evangelios que son canonizados, que son autorizados, por así decirlo, María Magdalena es descrita en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. Tan relevante es que fue la primera persona que ve a Jesús cuando resucita. Es decir, no es que el libro sagrado, la Biblia, le dé un papel muy relevante, pero le da un papel. Sin embargo, a lo largo de la historia de los siglos, digamos que la Iglesia me da la impresión que ha intentado de minimizar el papel que jugaba María Magdalena, que era una mujer que hablaba idiomas y fue educada en Egipto. Ojo, que no estamos hablando de una persona que pasaba por allí, no, era una persona preparada para su época. Para mí es equiparable a Cleopatra, que también hablaba idiomas, gente cultísima. ¿Qué conclusión sacas tú de por qué motivo la Iglesia trata de difuminar, si es que considera que trata de difuminar el papel que tiene María Magdalena en los santos evangelios, por ejemplo? Bueno, porque yo pienso que María Magdalena realmente era la piedra donde se edificaba la Iglesia, no era Pedro, así de claro. Entonces Pedro, bueno, ya hay discusiones, ya lo ponen en el Pistis Sophia y en los Evangelios, que Pedro le decía por qué la quieres más a ella, o por qué, incluso en el Pistis Sophia hay discusiones que le dice con Judas, ¿no? Que dice, ¿por qué siempre ella le pregunta y le contestas, no? Tú no puedes saber estas cosas. Y ella le dice, me dices que yo esto ella, María Magdalena, le contesta, diciéndole, ¿tú crees, hermano Pedro, que yo esto me lo invento? Que esto sale de mí, esto sale que el maestro me lo ha dicho, ¿no? Entonces, yo pienso que es por eso, por la envidia que había y por el papel de la mujer. La mujer, claro, la mujer no podía sobresalir, ¿no? Bueno, la caza de brujas, ¿no? Con las que sobresalieron a la hoguera, ¿no? O a la horca. Entonces, yo pienso que es que este es el motivo. La mujer siempre ha estado ha sido el ser inferior que aún a día de hoy, entre comillas, ¿no? Bueno, entre comillas, nos queda mucho camino por cambiar esto, ¿no? Pero lo que has dicho, una cosa es,
es que es verdad, los evangelios, los cuatro profetas, el único que conoció a Jesús de los 4 que se han canonizado fue Juan, el único. Y escribió el Apocalipsis con 94 años después de que lo torturaran. ¿Vale? Eso es una de las cosas. Después, Jesús se apareció a María Magdalena, precisamente en San Maximín, que es donde se cree que se encontraron. Dicen que cuando abrieron la tumba olía a rosas. Y que aún se conservaba en el esqueleto el noli tangere, que es donde Jesús le tocó, el pedacito este de tejido donde Jesús le tocó y le dijo para que viera que era él, ¿no? Pues aún se conserva allí. Es decir, se le apareció a ella. Y ella era la mejor discípula, la mejor alumna, porque está escrito, es que ahora con todo lo que están descubriendo, ¿no? los manuscritos del Mar Muerto, el Cristo y Sofía, con todo esto, se está viendo que realmente ella... Y luego, por ejemplo, lo que has dicho también, María Magdalena, hay como 2 versiones, incluso en la propia iglesia, de que María Magdalena, María de Magdala y María de Betania es la misma persona. La mujer que expulsaron los 7 demonios, ¿no? Y María Magdalena y se cree que María Magdalena era la hermana de Marta y Lázaro, la hermana pequeña de Marta y Lázaro, ¿vale? Tuvo su formación en Egipto, ¿vale? Incluso decían, hay otras leyendas que dicen que María Magdalena era una profetisa de Isis, por eso y que ella fue la que inició a Jesús, ¿vale? En la iniciación, ¿no? Es decir, pero que realmente María Magdalena, ¿vale? Por ejemplo, debía ser una mujer empoderada con un estatus social. ¿Por qué? Porque la esencia de nardos con la que unge a Jesús, además, ungir a Jesús solo le ungía a la esposa al esposo. Esa es otra, ¿vale? Y la esencia de nardos con el que unge a Jesús valía el sueldo de una persona durante un año, trabajando un año. Esto una persona, una prostituta, una persona que no tuviese una clase social o un estatus, un poder económico, no podía permitírselo. Algún día haremos un programa también sobre Hipatia de Alejandría, que a ella no le dio tiempo de escapar, la despellejaron viva, fanáticos religiosos, y uno de ellos fue nombrado arzobispo. Por cierto, lo que pasa es que yo creo que María Magdalena, que era una mujer muy inteligente, vio venir lo que se le venía encima y pudo escapar, que si no, creo que hubiera acabado asesinada como Hipatia, ¿verdad? Sí, exactamente, yo pienso lo mismo. Sí, Hipatia fue además con conchas, la despellejaron con conchas, ¿eh? Y en la calle. Es que, sí. Pues yo pienso que sí, que María Magdalena, yo creo que por eso. Ella, huyó. Sí. Sí. Luis, adelante. Sí, Isabel, hay otro aspecto que a mí me interesa muchísimo, es el tema de los Reyes Magos, ¿no? De los magos de Oriente, ¿no? Esas personas que fueron, personas cultas, ¿no? Que fueron a adorar, ¿no? a Jesucristo en su nacimiento, y que de alguna manera, pues, procedían de partes muy distanciadas en el tiempo, ¿no? Guiados un poco a través de esas estrellas de Oriente. ¿Qué podemos, si es que has podido investigar al respecto, ¿no? Porque a mí también es un tema que me fascina mucho, decir, realmente quiénes fueron estos seres y qué papel jugaron en la historia que a nosotros se nos ha contado, ¿no? Bueno, mira, sobre los Reyes Magos te podría decir que se dice que eran personas sabias, que eran astrólogos, eran digamos, adivinos. También se dicen que no eran 3. Yo he leído que eran 7, incluso 12, y que también había mujeres. ¿Vale? Esto es otra, ¿no? Porque claro, y realmente, se cree que realmente sí que existió, porque justo fue, el planeta, el cometa, ¿no? Que pasó, la estrella que iluminó Belén cuando nació Jesús, ¿no?
fue eso, pues era el paso del cometa, ¿no? Y que ellos seguían el rastro. También se dice que fue, a ver, que no fue realmente en el punto cero, fue unos años antes de lo que empezamos a contar nosotros, ¿no? También se dice que fue en el siglo IV o V antes de Jesucristo, ¿vale? Pero sí, lo que pasa que a veces, claro, es difícil investigar estos temas, porque claro, ¿dónde vas a buscar a veces información sobre ello? Pero sí que se cree que es verdad y que sí que llevaron presentes, y porque cada presente tenía un significado. Sí, pero que no, 3 no, creo que eran, yo he leído 7 y también he leído que había 12 y que eran sabios, eran astrólogos, por eso, y que no sé si iban siguiendo la estrella porque también la estaban estudiando. Tema apasionante este de los Reyes Magos. En fin, en el siglo XIII-XIV me parece que es cuando se le da la forma a la figura de los Reyes Magos y se incluye un Rey Mago que es negro, porque anteriormente no se había hecho. Era como Star Trek, ¿no? Que todos los que mandan, sí, gente de muchas razas, de muchos colores, pero los que mandan son de piel blanca. O sea que la supremacía sigue estando ahí. Eso del lenguaje, eso de temas inclusivos todavía no estaba. Es más, Javier, María la Virgen, la Madre de Jesús, no se sabe de ella nada hasta la Edad Media. Ni de las reliquias que luego encontraron reliquias por todos sitios, que es el hueso de no sé, del pie, que es la cabeza, que da igual. Pues hasta el siglo, creo que fue el siglo XV, bueno, Edad Media, ¿vale? No, ahora no te podría decir, pero no se sabía nada de ella. Todo lo que se construyó después, la mayoría, son inventados. Muchas reliquias son inventadas y se empezó el comercio de las reliquias. Pero no se sabía nada de nada. La persona que más reliquias inventó y se creó y hizo fue la madre de Constantino el Grande, de Constantino I, que es el que da libertad para el culto religioso, ¿no? Que esa mujer, la madre de Constantino el Grande, el primer emperador que legaliza lo que son las religiones, ya hay libertad de culto, es actualmente la patrona de la arqueología. Es que son cosas tan distópicas que no las entiendo. Pero bueno, allá los arqueólogos. Mira, mujer, pero las mujeres quedan en el olvido, no se estudian, solo se estudian los hombres. En los libros de texto, la mayoría, ahora ya está cambiando, pero la mayoría de inventoras, bueno, de todo, han sido muchas mujeres y han quedado, bueno, siempre detrás. Luis, adelante. A mí hay otra figura en el tiempo, coetánea, prácticamente coetánea con Jesús, que es Siddhartha Gautama, Buda. Y nos vamos un poco a lo que es Oriente, ¿no? Porque evidentemente, bueno, todo lo que es el cristianismo y todo lo que es, bueno, el catolicismo, todo lo que es, pues, está, digamos, un poco circunscrito a lo que es la parte de Occidente. Pero, bueno, yo he leído y de que de alguna forma también hubo contactos entre Jesús y Gautama y Siddhartha, Buda. ¿Hay algo al respecto de esto, Isabel? A ver, realmente de esto, no lo sé. Yo, por ejemplo, ahora que he estado en Tailandia, te explica la historia de Buda, tampoco te lo mencionan. Claro, allí no son cristianos, por decirlo de alguna manera, y tampoco a lo mejor para ellos no tiene importancia. Pero ahora que lo dices, no he mencionado nada ni realmente, porque no coincidieron en el tiempo. Eso es lo primero. Saber si coincidieron en el mismo tiempo, porque claro, realmente no se sabe bien si Jesús fue antes, no lo sé. Bueno, es una cosa que se puede investigar, Yo si creo, hay algún tipo
tipo de conexión, yo creo que no. Pero me resulta complicado, ¿eh? Que puede ser, ¿eh? Yo creo que no fueron coetáneos. O sea, de hecho, Buda es 500 años antes de Cristo. Sí. O sea, que no se conocía ni se vio. Lo que sí es cierto es que Jesús sí recibió doctrina filosófica de los esenios y también se cree que de Egipto. Eso sí se puede casi afirmar, sobre todo de Egipto. Sí. Bueno, tenemos aquí la segunda trilogía, Lux es Rosa, que es el volumen 2, y puedes hacer, aunque ya hemos adelantado mucho, pero puedes hacernos un breve esquema mental de este segundo volumen. Bueno, pues a ver, el primero es la presentación, digamos, de los personajes, ¿no? Porque realmente los 3 libros eran uno solo, pero es que era muy largo, era demasiado largo para ser un solo libro, por eso fueron 3. Y entonces en la segunda parte, bueno, pues Aneta y su grupo, ¿no? Que se llaman los Goonies, ¿no? Porque en honor a la película emblemática, ¿no? Que muchos conocemos de cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que han desenterrado ya lo que es el hallazgo Montsegur y los lleva a recorrer pues diferentes sitios. Y es un poco el viaje y el cómo van, digamos, encontrando y entrelazando todas las pistas, porque pensar que, claro, aquí, digamos, hay muchísimo simbolismo. Cada página, a veces incluso he tenido que recortar y aún así puede ser que alguna persona se pierda en algún momento, porque hay muchísimo simbolismo. Hay laberinto del Isma, reliquias olvidadas, revelaciones que, bueno, desafían el tiempo, hay de todo. Y en algún momento sí que se puede alguien perder. Pues ellos, a raíz de que eso, van estirando la madeja, van encontrando, pues van viajando a diferentes sitios. Es un poco todo el viaje, ¿no? Y ya queda casi medio solventada una parte, ¿no? del misterio. Y eso, pues están viajando, viajan pues lo que es a Becelay, a Montalló, a San Maximín, a la Santa Bom, hacen, bueno, van viajando. Sobre todo en esta parte aparece René de Chateau, que explica también René de Chateau, bueno, un poco todo lo que hay, el simbolismo que hay allí, ¿no? Todo lo que, bueno, el misterio que rodea a esta iglesia, ¿no? Porque realmente quien le apetezca ir a visitarla, yo creo que merece la pena. Porque, por ejemplo, es lo que digo, lo que decía, el Abbé Sonier hizo a la iglesia que se llama María Magdalena. Donde él vivía, le llamó Villa Betania, y se construyó una especie de biblioteca que son 3 metros por 3, muy pequeñita, como una especie de torre, ¿no? Que la utilizaba de biblioteca, la llama Torre Magdala. Es decir, como si fuese, ¿no? También pone una serie de santos uno enfrente del otro, y si pones las iniciales de su nombre es Graal. Bueno, son cosas que están allí, que cualquiera puede visitarlo. Entonces ellos se dedican a empezar a tirar de todas estas pistas. Mira aquí esto, aquí lo otro, aquí aparece María Magdalena con esto, con no sé qué. Entonces va viajando por muchos sitios. Sí, para descubrir. Y van uniendo las reliquias, porque no hay una, hay varias. Todo, además de con los cuerpos de Montsegur, también todos los 3 libros, la trilogía, hay una cita que es la que mueve todo, que es un poema de Percival, ¿vale? Percival se cree que era que es la historia del rey pescador, que es la historia de Jesús. No sé si habéis oído hablar de esto, ¿vale? Sí. Pues entonces en el poema de Percival hay una cita que dice: si podéis unir las 2 partes de la espada y convertirla en una o juntarla en una, encontraréis la tumba, la lanza,
el grial, me falta uno. Y creo que sí, y sabréis del porqué del llanto de la doncella, del grial. Y esta es la cita que ellos, a través de investigar de tal, pues, y de las reliquias que van encontrando y que van uniendo, y que cada reliquia tiene su historia, y es la historia de un personaje de la trilogía, ¿no? Porque cada reliquia está unida a uno de ellos, ¿no? Aunque algunos no lo saben, ni siquiera, a veces el lector lo sabe antes que ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de esta cita, pues ellos van encontrando esas reliquias, van investigando todos los simbolismos, todo, bueno, todo los misterios que van encontrando, y eso. Y entonces empiezan a viajar por diferentes lugares. Muy bien. Pues, Luisa Niza, tienes en tus manos la última pregunta porque ya no nos queda más tiempo. Así que adelante, compañero. Inquietudes. ¿Qué nexo une a la Orden del Temple con María Magdalena? Porque históricamente siempre se ha hecho coincidir, o sea, el resguardo de la historia de María Magdalena, de lo que es el Grial, con lo que es la Orden del Temple, ¿no? Con los caballeros templarios, ¿no? ¿Dónde nace esa conexión y por qué se da con la Orden del Temple? ¿Qué me puede decir al respecto? Yo creo que es porque ellos sabían la verdad. Ellos eran los custodios del misterio del Santo Grial. El Santo Grial no era un cáliz, no era el cáliz de Jesús de Carpintero. El Santo Grial era el útero de María Magdalena. Entonces yo creo que ellos lo supieron. Ellos se pasaron 9 años excavando en el templo de Salomón. Se cree que encontraron tesoros, se cree que encontraron, bueno, de todo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que además se debieron encontrar, y por eso yo creo que, bueno, ellos la veneraban, ¿no? Y era una mujer. Y sin embargo ellos la veneraban, era como una especie de patrona, ¿no? Tenían su maestre, ¿no? Pero ellos la veneraban, y yo creo que ellos debían de saber, igual que los cátaros. Es más, los cátaros además creen que es la reencarnación de las almas, ¿no? Es decir, que entonces, bueno, yo creo que los cátaros también, por eso también eran los custodios. Muy bien, pues Isabel Márquez, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos inolvidables, esta cultura, estos conocimientos. Nos ha faltado un libro para analizar, que nos va a servir para emplazarte a una próxima entrevista y centrarnos en este tercer libro de esa trilogía. Luis, muchísimas gracias también a ti, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, y muchísimas gracias, Isabel. Ha sido extraordinaria la entrevista, la verdad. Me ha encantado la información que has dado. Pues gracias a vosotros, porque compartir conocimiento con vosotros, de verdad, para mí es estupendo, ¿eh? De verdad, gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego y gracias. Buenas noches.